Buenas noches, hermanos, los saludo con la paz del Señor. También saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día vamos a empezar un estudio bíblico precioso, hermoso, no se lo pueden perder. Y vamos a estudiar el Apocalipsis sistemáticamente, capítulo por capítulo. Y hoy, esta noche, comenzamos con el capítulo 1. Para que ustedes puedan entender y conocer la palabra de Dios y no sean engañados por esos lobos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, y vamos a leer los primeros dos versículos, 1 y 2. Así dice el Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Hermanos, la palabra revelación significa destapar, develar o revelar. Los versículos 1 y 2 del capítulo 1 de Apocalipsis nos hacen comprender cómo llegó a existir este libro. Dios Padre le dio este libro a Jesucristo, después de que Jesús ascendió al cielo. Cristo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 36. Vayamos por favor. Mateo 24, versículo 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y esto, gloria a Dios, nos habla del día en que el Señor Jesús va a volver por segunda vez aquí a la tierra. Entonces Dios Padre es el único que sabe con exactitud el día y la hora de la segunda venida de Cristo. Nadie más. No crean en esos falsos profetas, esos falsos pastores que dicen que saben el día y la hora. No. Nadie sabe. Aleluya. Solamente el Padre. El libro de Apocalipsis fue dado a Jesús por el Padre. Luego Jesús, por medio de un ángel, se lo envió al apóstol Juan. Fue el último sobreviviente de los apóstoles. Escribió 5 libros del Nuevo Testamento: el Evangelio de San Juan, las epístolas, primera y segunda, tercera de Juan, y el Apocalipsis. Juan tenía aproximadamente 90 años de edad cuando recibió el libro de Apocalipsis. Y Juan conocía a profundidad la palabra, gloria a Dios, y también los caminos de Dios. Recibió su más grande revelación en su vejez. Entonces, gloria a Dios, hay cierta pureza que se forja en los hombres y en las mujeres que perseveran en caminar con Dios. Y a medida que envejecen, como dijo Cristo, si permanecemos en su palabra, conoceremos la verdad, y la verdad nos hará totalmente libres. Vamos a pasar al versículo 3 de Apocalipsis. Así dice el Señor: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí el Señor promete una bendición a los que leen el Apocalipsis, pero también a los que oyen, y añade a los que guardan. Y guardar aquí significa obedecer, es decir, los que obedecen las cosas que en ella está escrita. Es decir, tenemos que leer, oír y obedecer. Y al hacer eso, hermanos, viene una bendición especial de parte del Señor. Vamos a pasar al siguiente versículo, versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En este versículo se está dirigiendo, está saludando a las 7 iglesias de Asia. Así era el nombre que se les daba a una provincia romana en la parte occidental del país, que hoy se conoce como Turquía. Estas 7 iglesias fueron las que recibieron atención apostólica de parte del apóstol Juan en su vejez. Juan las visitaba. Y estas 7 iglesias se enumeran en el versículo 11. Un momentito, vayamos al versículo 11. Que decía:
yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces estas iglesias fueron las primeras beneficiarias de esta extraordinaria profecía. Luego Juan hace el saludo neotestamentario y usa la palabra gracia. Y la gracia es la capacitación divina para triunfar sobre todos los obstáculos y luchas que encontramos en nuestra peregrinación de la tierra al cielo. Las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, luchas. Entonces, Dios, en su misericordia, nos da esta gracia, esta capacitación divina para poder enfrentar cualquier adversidad. Gracia también significa favor inmerecido de Dios, y los recibimos cuando nos humillamos delante de Dios. Cuando nos reconocemos, Señor, sin tu ayuda, yo no voy a poder hacerlo. Muchas veces vemos en los relatos bíblicos cómo los apóstoles y aún en la historia cómo los cristianos de los primeros 300 años soportaron azotes, cárceles, torturas, etcétera, etcétera. Pero no es que ellos eran masoquistas, que les gustaba el dolor, no. Ellos habían recibido la gracia, la capacidad divina. Por eso, hermano, cuando tú entras a una prueba, a una dificultad, si tú quieres recibir esta gracia, hermano, tienes que humillarte, tienes que rendirte delante del Señor. Pero cuando uno, gloria a Dios, se rebela, comienza a amenazar a Dios, comienza a enojarse con Dios, entonces, gloria a Dios, no, esa persona no va a recibir la gracia. A veces vemos algunos cristianos como cuando se les muere un ser querido, están ahí, tienen paz. Y a veces muchos dicen, ¿qué pasa con este hombre? Parece que no le quería a su esposa, parece que no le quería a su esposo. No es que no le quería, no, es que esos hombres recibieron la gracia de Dios. Por eso, cuando te venga la situación más difícil, si tú quieres recibir esta capacitación divina, tienes que humillarte delante de Dios, y Él te va a dar su gracia, ese poder capacitador para poder enfrentar las pruebas, ese favor inmerecido de parte de Dios. También Juan utiliza la palabra paz, y paz era el saludo del Señor a sus discípulos, antes y después de su resurrección. La paz es el don más precioso de la humanidad, ansiado por muchos hombres, por naciones enteras, por todos los pueblos, en todas partes, pero tan escasamente encontrado. Vayamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 14, versículo 27. Mira lo que dice el Señor. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Jesús sabía lo que les esperaba a sus discípulos. Prisiones, azotes, sufrimientos, muerte, hambre, escasez, naufragios, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo también habló de esto y se los dijo a los creyentes de Filipos. Vayamos a Filipenses capítulo 4, versículo 6 y 7. Así dice el Señor. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, entiéndanlo. La verdadera paz viene del Señor Jesús y del conocimiento que sus hijos tengan de su palabra. Y Él se las concede a sus amados. La paz se le da a los justos. También Juan en su salutación dice, del que es y que era y que ha de venir,
refiriéndose a Jesús, enfatizando el hecho de su resurrección y preexistencia como el Hijo de Dios, pero también su regreso. Y Juan añade, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Vayámonos a Isaías, por favor, el capítulo 11, el versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y aquí el Señor habla de eso. Y aquí está hablando de Jesucristo. Esta es una profecía mesiánica. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. 1. Espíritu de sabiduría. 2. Y de inteligencia. 3. Espíritu de consejo. 4. Y de poder. 5. Espíritu de conocimiento. 6. Y de temor de Jehová. Hermanos, estos 7 espíritus, hermano, son una extensión del Espíritu Santo. No cometan el error. Yo he escuchado a predicadores. No son 3. No son 3. Son 10. No. Estos 7 espíritus, aleluya, son una extensión del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y podemos ver que se manifestó estos espíritus, estos 7 espíritus en algunos hombres. El único que tenía estos 7 espíritus fue Jesucristo. Pero alguno de estos espíritus o de este poder se les dio a algunos hombres en la Biblia. Un ejemplo, Sansón, que era el hombre más fuerte de la tierra. Por eso, hermanos, cuando ustedes vayan a ver una película que hable de Sansón, hermanos, disciernan si está conforme a la Biblia. Lastimosamente, Hollywood y muchos buenos cristianos intencionados, cuando hablan de Sansón, tratan de buscar un actor musculoso, que tenga sus bíceps grandes, que tenga sus pectorales grandes, como un fisicoculturista. Pero no, hermanos, no, Sansón no era así. Sansón era una persona común y corriente. Es más, gloria a Dios, muchos de los filisteos se preguntaban de dónde proviene su fuerza, porque si lo hubieran visto así grandote, musculoso, hubieran dicho este es fornido, pero no. Hermano, gloria a Dios, aleluya. Por eso dice que él podía sacar las puertas, aleluya, de la ciudad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice que despedazó un león con sus manos. Entonces, sobre Sansón descendió el espíritu de poder. Aleluya. Otra cosa que quiero decirles, hermanos. Estos 7 espíritus es imposible que pose sobre una sola persona. Y si posó en Jesús es porque Él es Dios. ¿Lo están entendiendo? Vamos a seguir avanzando. Seguimos en Apocalipsis capítulo 1. Estamos estudiando sistemáticamente Apocalipsis y ahora estamos en el versículo 5. Aleluya. Así dice el Señor. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Primero, Jesús es el testigo fiel. También el primogénito de los muertos. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 18. Así dice el Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, la cabeza de la iglesia es Jesucristo. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Ustedes saben que antes de Jesucristo hubieron otras resurrecciones. Y muchos no entienden, no dan una interpretación correcta acerca de esto. Un ejemplo cercano ahí, Lázaro. Resucitó antes de Jesucristo, ¿sí o no? En el Antiguo Testamento pudimos ver que
Elías resucitó al hijo de la viuda. Pero, ¿a qué se refiere cuando dice que Él es el primogénito de los muertos? Que Cristo es el primero en recibir un cuerpo resucitado. Vayamos a 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 20. Así dice el Señor: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El Señor Jesús conquistó la muerte. También dice que Jesús es Señor de los reyes de la tierra. Este título significa que Cristo es el único que tiene la preeminencia sobre los reyes terrenales. El Señor Jesús es el Rey de reyes y reina sobre todos los gobernantes de la tierra. Es más, la Biblia dice que Él pone reyes y quita reyes. Eso está en Romanos capítulo 13. En este versículo también dice, al que nos amó, y este amor, hermanos, está hablando del amor ágape. ¿Se acuerdan? Aleluya. Añadid a vuestra fe amor. Entonces este amor es constante. Y Jesús se lo manifestó a sus hijos, a sus discípulos. En el Evangelio de San Juan, el capítulo 13, versículo 1, miren lo que dice el Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermanos, aún en la hora de su mayor necesidad, el Señor se entregó a sí mismo por sus discípulos y dio por ellos todo lo que tenía. Eso, hermanos, es amor verdadero. Y ese amor, ágape, lo obliga a entregarlo todo. Por eso se sacrificó por nosotros y lo dio todo. Finalmente dice que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Cristo no solo derramó su sangre por nosotros, sino que lavó nuestros pecados con su sangre preciosa, sangre que fluyó en el Calvario. Esta palabra lavó significa liberó, significa soltó. Es decir, el Señor nos lavó, nos hizo blancos como la nieve. Y hay una referencia preciosa en Isaías. Vayamos por favor a Isaías, el capítulo 1, el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, o sea, negros, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermano, ese es el poder de la sangre de Cristo. Hermano, hoy día lastimosamente muchos están usando la sangre de Cristo como un fetiche. Gloria a Dios, y están empapando todo con la sangre de Jesucristo, que cubro mi casa, cubro mi auto, cubro mi familia. Eso es antibíblico. En ninguna parte de la Biblia vas a encontrar eso. El poder de la sangre de Cristo es para limpiar nuestros pecados. O sea, Él nos libró de nuestros pecados con su sangre, con ese sacrificio. ¿Están entendiendo? Volvamos a Apocalipsis, hermanos. Versículo 6. Así dice el Señor. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí Juan declara la razón principal de que seamos limpiados. Y es que podemos convertirnos en reyes y sacerdotes para Dios. Esto no es una verdad aislada. Era el plan y el propósito original para los hijos de Israel. Vayamos a Éxodo, por favor. El capítulo 19, el versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras
que dirás a los hijos de Israel. Entonces ese siempre fue el propósito para su pueblo. Recuerden que ahora los gentiles somos la Israel espiritual. Y eso es lo que quiere el Señor para nosotros. Que seamos reyes y sacerdotes juntamente con Él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es un rey, pero también es un sacerdote, según el orden de Melquisedec. Por lo tanto, Él desea que nosotros también seamos reyes y sacerdotes espirituales. ¿Están entendiendo, hermanos? Seguimos avanzando. Versículo 7. Estamos en Apocalipsis. Estamos estudiando sistemáticamente. Capítulo 1, versículo 7 de Apocalipsis. He aquí viene con las nubes. Todo ojo lo verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Uno de los hechos mejor definidos acerca de la segunda venida de Cristo es que Él viene con las nubes. En Daniel capítulo 7, el versículo 13, miren lo que dice. Daniel capítulo 7, versículo 13. Miraba yo la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, el Padre, Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y dice que todo ojo lo verá. Y Cristo eso lo declara en Mateo capítulo 24, el versículo 30. Hermanos, tienen que aprender a dominar sus Biblias, porque estamos en un culto de estudio bíblico. Mateo capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Señor Jesús regresará a la tierra de la misma manera que ascendió a los cielos. Por esta razón sabemos varias cosas acerca de su regreso. Primero, vendrán las nubes. Además, Él ascendió, Él subió al cielo desde el monte de los olivos. Y eso está registrado en el libro de los Hechos, el capítulo 1, los versículos 9, y lo vamos a leer hasta el 12. Así dice el Señor. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, o sea, dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que había sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. O sea, los discípulos despidieron a Jesús en el monte de los olivos. Y cuando regrese, sus pies también tocarán el monte de los olivos. Y eso está registrado en el libro de Zacarías, hermanos, el capítulo 14, versículo 4. Mira lo que dice el Señor. Y aquí está hablando del Señor Jesús. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Entonces, así como partió del monte de los olivos, volverá al monte de los olivos. Y todo ojo lo verá. Toda la gente alrededor del mundo lo verá al mismo tiempo, debido a su omnipresencia. Así mismo, todos los que le traspasaron, le verán. Aleluya. Zacarías, capítulo 12, versículo 10. Miren lo que dice el Señor. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito.
¿Y a quién se está refiriendo esto? En primera instancia, obviamente, a los israelitas, pero también a esa gente que rechaza al Señor, que se burla del Señor, que no cree en el Señor. Seguimos avanzando. Estamos en Apocalipsis capítulo 1. Nos toca el versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La primera letra del alfabeto griego es alfa y la última omega. Esto enfatiza el hecho de que el Señor es el principio y el fin de todas las cosas. También el Señor declara, Él es y era y ha de venir. La repetición constante de esta frase en el libro de Apocalipsis es para recalcar la certeza de la segunda venida de Cristo y la marcada diferencia entre Cristo y el anticristo. El anticristo venidero era y no es, y ha de venir. Vayamos a Apocalipsis capítulo 17, por favor. Versículos 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, e ir a perdición. Saltamos, versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Entonces, ¿por qué este contraste? La razón es que Cristo viene de lo alto, en las nubes, pero el anticristo subirá del abismo. Ya lo leímos. Hermano, el anticristo en estos momentos está ahí, en el infierno, en lo más profundo del infierno, en el abismo. Y muchos teólogos serios dicen que es un personaje que vivió antes de Cristo. Gloria a Dios. Muchos señalan a Alejandro Magno. Ojo, yo no estoy diciendo que es seguro que va a ser Alejandro Magno, pero Alejandro Magno cumple todos los requisitos para ser el anticristo. ¿Por qué? Porque estudios revelan que Alejandro Magno tenía raíces judías, porque sabemos por la Biblia que el anticristo va a ser de una línea judía, descendiente judío, y que va a ser homosexual. Y para que, hermanos, no piensen que les estoy echando mentiras, vayamos por favor al libro de Daniel para corroborar todo, porque ya saben, mi opinión no cuenta, sino lo que dice el Señor. Daniel capítulo 11, versículo 36. Así dice el Señor. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios. O sea, en ese tiempo ya no va a haber culto ni a María, ni a otros dioses, ni a Buda, ni nada de eso. Él se va a poner en lugar de todos los falsos dioses, el anticristo. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y aquí son blasfemias. La traducción son blasfemias. Y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. O sea, todo lo que Dios mandó, lo que determinó, porque Él es soberano, se va a cumplir. Versículo 37, este es el versículo clave. Del Dios de sus padres no hará caso. Entonces ningún gentil puede atribuirse como padres a Abraham, Isaac y Jacob. No. Aquí claramente la Biblia revela que va a ser un descendiente judío, un israelita. Y no hará caso ni del amor de las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser soltero y va a ser homosexual, porque dice que no va a hacer caso del amor de las mujeres. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces, aleluya, por eso dice el que es, porque vivió en el pasado. El que no era, está en el abismo. Y va a subir del abismo. Espero que lo estén entendiendo, hermanos. El Señor es llamado el Todopoderoso, pero el anticristo es un hombre. Y la Biblia también eso lo declara con claridad, que el anticristo es un hombre. Vayamos a Apocalipsis capítulo 13, versículo 18. Así dice el Señor.
Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. O sea, el diablo nunca va a poder igualar a Dios. Y su número es 666. Ya sabemos que cuando aparece el número 6 en la Biblia, hermano, señala al hombre. ¿Por qué? Porque la Biblia registra en Génesis que el hombre fue creado en el sexto día. Aleluya. Entonces, el anticristo es un hombre, no es Dios. Vamos a ver un poquito la historia de Satanás. Satanás era un querubín allí en el cielo. Y en Isaías capítulo 14, el versículo 12 al 15, vamos a ver un poquito la historia de Luzbel. Así dice el Señor. Isaías capítulo 14, versículos 12, y lo vamos a leer hasta el 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y aquí está hablando de Satanás, el arcángel caído, cuyo nombre anterior era Lucifer. Vayamos a segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Así dice el Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y apostasía es que muchos cristianos han retrocedido, que el mundo ha entrado pues dentro de la iglesia. Eso es la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Por eso, hermanos, muchos no entienden, el diablo solo es una criatura. Y este hombre dice que se levantará en los últimos días y será totalmente poseído y puesto en acción por Satanás. Cuando Cristo en su segunda venida destruya y arroje al anticristo, las naciones le dirán, miren lo que le van a decir: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Isaías capítulo 14, versículo 16. Entonces, el diablo, hermano, no va a triunfar. Gloria a Dios. El Señor va a vencer al anticristo. Seguimos avanzando. Estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Juan dice que es nuestro compañero en la tribulación. Juan no desconocía lo que era tribulación. La iglesia neotestamentaria fue iniciada con aflicciones, y la iglesia de los últimos días acabará con la gran tribulación. En Hechos capítulo 14, versículo 22, mira lo que dice el Señor: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. El trasfondo de esta abrumadora declaración es cuando Pablo fue apedreado en Listra. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo entraban en el reino de Dios los santos neotestamentarios? Era a través de muchas tribulaciones, de muchas persecuciones, por causa de la palabra y el testimonio de Cristo. Pero ¿cómo es la iglesia de este siglo XXI, hermanos? Todos quieren ser ricos, quieren prosperar, quieren tener buena salud, la casa de sus sueños, el auto del año, una buena cuenta bancaria.
Qué diferentes, hermano. ¿Qué dirían esos hombres si nos vieran? La pena, ¿verdad? Seguimos. Versículo 10. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y aquí el día del Señor es el domingo. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Entonces, hermanos, el día del Señor es el domingo. Este fue el día en que Cristo se levantó de entre los muertos. El día de reposo del Antiguo Testamento era el sábado. Hermanos, al domingo se le conoce como el primer día de la semana o el octavo día de la semana. Y el número 8 significa nueva vida, nuevo pacto. Recordemos que en el griego, hermano, todos los números tienen un significado. Y eso es lo que significa. También significa el número 8 un comienzo fresco en los propósitos de Dios. En esta ocasión significa la inauguración de la era de la iglesia, con la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección. Versículo 11, que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cristo es el alfa y el omega. Y le está diciendo: lo que veas, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Esta fue la comisión dada a Juan para escribir el libro de Apocalipsis. Versículos 12 y 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en el medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Juan vio a Cristo ataviado con sus vestiduras de sumo sacerdote, que llegaban hasta sus pies. Este atuendo estaba hecho de lino fino, que significa justicia. Vayamos a Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Y aquí está hablando de la iglesia. Y a ella se la concedió que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, el lino fino, cuando tú veas lino fino en la Biblia, significa justicia. Por lo tanto, cada aspecto de la vida de Cristo estaba lleno de justicia. El cinto de oro significa servicio divino y la dignidad de un cargo, una posición y el carácter de una persona, en este caso, en lo que le corresponde al Señor. El oro es emblema de la deidad o de la naturaleza divina, y el cinto significa verdad y fidelidad. Isaías capítulo 11, versículo 5. Así dice el Señor: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces, eso es lo que significa el cinto. Seguimos avanzando, versículo 14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve, sus ojos como llama de fuego. Entonces, los cabellos blancos siempre simbolizan sabiduría. El bronce no cambia con el tiempo. Y eso quiere decir que Cristo es el mismo de ayer, es el mismo hoy, y será el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Las normas de Dios, sus mandatos nunca cambian. También el agua significa vida. Vayamos a San Juan, capítulo 6, versículo 63. Juan capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he dado son espíritu y son vida. Cuando Cristo habla, su palabra tiene el sonido de muchas aguas. Sí. Está eso registrado en el libro de los Salmos, el capítulo 29, el versículo 3. Escuchen.
Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Entonces, cuando el Señor habla, su palabra tiene el sonido de muchas aguas. Seguimos avanzando. Y sus ojos como llama de fuego, hermanos, significan que Dios todo lo ve, que nada se esconde ante los ojos de Dios. Seguimos avanzando, versículo 16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. La espada que sale de su boca del Señor significa la eficacia de la palabra, escrita y hablada, que es como una espada. Vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También, por favor, vayamos a Hebreos capítulo 4, el versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El sol significa o simboliza a Cristo. Aleluya. Vayamos a Malaquías capítulo 4, versículo 2. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Aleluya. Entonces el sol simboliza a Cristo. Seguimos avanzando. Versículo 17. Te alabamos, Señor. Estamos en el capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. El Señor puso su diestra sobre Juan, y le dijo que no temiera. Diestra significa poner la mano derecha sobre una persona. Y esto siempre es símbolo de autoridad. Cristo es el primero y el último. Este título es semejante al del Alfa y Omega. Versículo 18. Y el que vivió y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Miren cómo hace referencia constante a la resurrección de Cristo. Cristo posee las llaves de la muerte y el Hades. Él tiene poder sobre la muerte, hermanos. Por eso, hermanos, todos los muertos que hay en la humanidad es porque Dios decidió llevárselos. Escúchenme, nadie muere por casualidad. Si alguien muere, es porque Cristo lo mandó, el Señor. Él tiene el poder. A nadie mate el diablo, por favor, olvídense de eso. Dios es soberano, el diablo es una criatura. Y simplemente usa al diablo para cumplir sus propósitos en el hombre. ¿Cuáles son esos propósitos? De probar al hombre. ¿Lo están entendiendo? Versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Este versículo, hermanos, nos da la pauta para interpretar el Apocalipsis. Las cosas que has visto son las cosas que Juan vio en el capítulo 1. Las que son se refiere a los capítulos 2 y 3, y las que han de ser después de estas se refiere a los capítulos 4 al 22, que desarrollan los acontecimientos que tendrá lugar después del periodo de vida del apóstol Juan. Versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto es mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son
las 7 iglesias. El misterio de las 7 estrellas y de los 7 candeleros de oro es interpretado por el Señor mismo. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de la iglesia. Sobre cada iglesia hay un pastor que gobierna. Y Pablo lo dice en Gálatas capítulo 4, versículo 14. Y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. El propósito del ministerio es dar luz y permanecer en las sendas de justicia, de modo que el pueblo pueda recibir dirección para sus vidas. Esa es la función de las estrellas. No solo alumbran, sino que permanecen en una trayectoria fija. Por esa razón, se usa en la navegación. Por esa razón, se usa en la navegación. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Mira lo que dice el Señor. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los 7 candeleros de oro representan las 7 iglesias. Un candelero proporciona luz y dirección. Por eso la iglesia es la luz del mundo. La iglesia tiene que ser diferente y tiene que ser luz para este mundo de oscuridad. ¿Se dan cuenta de la gran responsabilidad que tenemos los cristianos? Por eso Jesús advierte que no seamos piedra de tropiezo para otros. Hermanos, tenemos que ser luz y no tinieblas. ¿Entendieron este capítulo, hermanos? Espero que sí. Aquí nos quedamos hasta el próximo jueves. Que Dios los bendiga. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos